Comenzamos hoy, día jueves 13, con otra clase de apoyo para el ingreso. En este caso va a ser la clase de contabilidad con la doctora Lucía Miño. Y bueno, como recuerdan también la doctora estuvo adelantando en la clase anterior que iba a ser una clase un poquito más larga hoy, por el hecho de que el capítulo es un poco más largo, así que bueno, a prestar atención y bueno, les dejo ya con la doctora. Buen día, chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a desarrollar lo que es la bolilla, el capítulo número 5, que va a tratar sobre el activo. En principio, recordemos que los estados contables servían para suministrar información y que esta información iba a ser registrada en los estados contables. De esos registros, ¿qué se va a registrar? En un principio pueden ser activos. En esta unidad, bueno, justamente vamos a tratar lo que es el activo. Como activo vamos a tener que es todo bloque patrimonial. Un bloque patrimonial, ¿por qué? Porque va a conformarse dentro de lo que es el patrimonio de la empresa, del ente o de la persona jurídica o sociedad. Y que va a incluir todos los rubros y sus cuentas, es decir, la actividad que realice esta empresa y las cuentas que se produzcan en ella, es decir, los ingresos o egresos que se produzcan dentro de este activo que va a manejar este ente. A su vez, va a representar todo lo que la empresa posee más lo que le deben. Es decir, por ejemplo, si la empresa realiza una venta, un crédito por una venta, este ingreso va a ser a futuro. Es decir, por ejemplo, una venta que es financiada. Mes a mes, esta empresa va a recibir el dinero correspondiente por esta venta. Entonces, el activo va a representar todo lo que la empresa posee más lo que le deben. Recuerden esta oración. Como es el caso de los créditos por de venta, como la he mencionado. A su vez, ¿qué nos va a decir la resolución técnica número 16? Que un ente va a poseer un activo siempre que, debido a un hecho ya ocurrido, por ejemplo, en el caso de una venta de una heladera, va a controlar los beneficios que produce esa venta, es decir, ese hecho anterior. ¿Qué significa controlar esos beneficios? Va a ser la disponibilidad que le puede generar ese ingreso por la venta. Es decir, este hecho anterior, recuerden los términos. Ese bien puede ser tanto material o inmaterial. Recuerden que los bienes materiales van a ser los tangibles. Siempre tienen que tener un valor económico y a su vez vamos a tener bienes inmateriales. ¿Qué significa? Que si bien no van a ocupar un espacio, pueden ser intangibles, por ejemplo, una patente, una marca. Pero sobre todo estos bienes, estos activos que se van a componer, siempre deben tener un valor de cambio y un valor de uso. Muy bien, ¿qué significa valor de cambio? Valor de cambio va a significar que posea una capacidad, una facultad de poder canjearse, cambiarse, ya sea por dinero, que este bien, un bien, un objeto, pueda cambiarse ya sea por dinero o por otro activo, otro bien que posea un valor económico. ¿Para qué? ¿Por qué se va a cambiar? Ya sea puede ser que pueda ser utilizado para la cancelación de una obligación que pueda llegar a tener la empresa, es decir, alguna deuda, el pago de un impuesto, por ejemplo, o a su vez, si este bien, este activo, puede ser distribuido ya sea entre los propietarios de la empresa. El beneficio que se produjo de ese hecho anterior. A su vez, ¿qué significa valor de uso? Que es este valor que pueda poseer este bien pueda ser utilizado en consecutivas o en posteriores actividades productivas de la empresa. Muy bien, continuamos. A su vez,
Les dejé una imagen, un dibujo que exprese sobre esta cuestión de los activos y pasivos. Si bien lo que es deudas, el pasivo lo vamos a tratar en la clase que viene, este ejemplito, esta imagen, viene aparejado a cómo se conformaría el patrimonio de todo ente, de toda persona jurídica. Por un lado vamos a tener lo activo y por el otro lo pasivo. El activo va a ser todos esos bienes, derechos que va a poseer esta empresa, y el pasivo van a ser las deudas. En esta oportunidad, el activo que posee todo ente se puede desdoblar en dos términos, en dos rubros. Los va a llamar los conceptos de contabilidad. A su vez, este activo puede ser activo corriente o activo no corriente. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos dos activos? ¿Por qué se los diferencia? ¿Por qué se los llama diferente? Va a tener relación con el periodo de tiempo en que va a dar dinero a la empresa. Es decir, en el activo corriente, estos bienes, estos derechos van a producir el dinero para la empresa, esos ingresos que van a beneficiar a la empresa y por el cual se han constituido, va a ser por el lapso de un año, es decir, dentro de un ejercicio económico, dentro del plazo de 12 meses. Y que pueden ser tanto los bienes que se encuentran en caja, en los bancos, también pueden ser bienes que posean la probabilidad de convertirse en dinero, por ejemplo, la mercadería, también bienes a ser consumidos en un proceso productivo, por ejemplo, la compra de madera para su producción posterior en mesas. Y también los derechos que evitarán futuras erogaciones, futuros gastos. A su vez, el activo no corriente, a diferencia del activo corriente, del otro lado, vamos a tener que estos activos no corrientes van a generar este dinero, que este dinero ingrese, pero a posterior de un ejercicio económico, es decir, que va a exceder estos 12 meses. ¿Y quiénes pueden ser? Pueden ser tanto bienes materiales, tangibles, o bienes materiales intangibles. Por ejemplo, una marca registrada o una patente. La diferencia entre estos dos tipos de activo va a ser el tiempo. En el activo corriente va a ser por un mes. Este bien debe circular, comercializarse, lo que sea, dentro de un término de un año. En cambio, en el activo no corriente va a exceder. Recuerden, la diferencia va a estar determinada por el tiempo en que se va a desarrollar esta actividad y su activo. Volviendo al ejemplo, a la imagen. A modo de antelación, y obviamente vamos a ir detallando cada uno de estos rubros, vamos a encontrar dentro de lo que es el activo, la caja, caja cuenta, caja corriente, facturas por cobrar, mercaderías, muebles útiles, rodados, equipos e inmuebles. Ya les voy a ir comentando cada uno de estos, que va a representar el activo de toda empresa. Continuamos. A su vez, la resolución técnica número 8, ¿qué nos va a decir en relación al activo? En relación al activo, nosotros tenemos que mirar qué intención tiene el propietario de este activo, de estos bienes. Si la intención del propietario es mantenerlo en circulación, no los va a colocar dentro del rubro de activo no corriente. Lo va a colocar dentro de otro rubro. O en el caso de que desea desprenderse de estos bienes, los va a colocar dentro del rubro de bienes de uso circulante. A su vez, volviendo al tema de los rubros del activo, ¿cuándo van a ser considerados activos? Cuando posean una capacidad de convertibilidad en dinero, es decir, que posean esa capacidad de convertirse en dinero, ya sea un conjunto de mercaderías, esto va a traducirse en dinero cuando se produzca la venta. Y va a estar dentro del rubro denominado rubro caja y rubro bancos. Entonces, ¿qué es el activo efectivamente? Es la disponibilidad con que cuenta la empresa
para ejercer las actividades que viene desarrollando, por la que se ha constituido sobre todo. A su vez, estos bienes, estos activos deben poseer una capacidad cancelatoria, deben ser de una efectividad y certeza y de liquidez inmediata, deben ser de curso legal, es decir, deben tener esa capacidad, por ejemplo, el dinero con el que se está efectuando estas transacciones deben poseer ese valor y efectividad para el intercambio de esta actividad. A su vez, lo que es el activo se va a incluir tanto del efectivo que se encuentra en la caja, que puede ser tanto moneda nacional o la moneda extranjera, también llamada divisa. Entonces, la caja vamos a tener el efectivo de la empresa o el dinero en extranjero que pueda llegar a poseer. También, ¿cómo se va a componer esta caja, estas cuentas, esta caja banco? Recuerden, el rubro se va a denominar caja y bancos. Vamos a tener caja, fondo fijo, Banco Nación, cuenta corriente, Banco Nación de cajas y valores a depositar y moneda extranjera. A su vez, ¿qué es la caja? ¿A qué vamos a llamar caja? Caja va a ser la cuenta patrimonial del activo que va a representarse y constituirse dentro de la empresa, dentro del rubro caja y bancos. ¿Qué va a expresar, qué va a reflejar esta caja? Bueno, va a reflejar la cantidad de dinero efectivo en poder de la empresa, que es la disponibilidad de este dinero con que cuenta la empresa. ¿Y qué va a pasar con este dinero que se encuentra registrado dentro de las cajas de todo ente? Periódicamente se debe ejercer un control de si efectivamente se cuenta con ese dinero. ¿Y cómo se va a llamar ese sistema de control, esa técnica de control? Arqueo de caja, en que sorpresivamente no se va a indicar la fecha, ni el día, ni el horario, y se va a proseguir al control de caja, al arqueo de caja. ¿Qué significa esto? Que se va a constatar el valor que va a figurar en la caja y en lo que se encuentre registrado dentro de lo que es el libro mayor de caja. Recuerden que el libro mayor va a ser ese libro auxiliar que va a utilizar el ente, la empresa, para registrar todas sus operaciones para luego ser utilizado en los estados contables. Entonces, es muy frecuente que las empresas que no posean una caja chica utilicen este sistema de arqueo de caja. ¿Por qué? Si bien la caja chica es un fondo mínimo que va a poseer un área determinada dentro de la empresa para algunos gastos que pueda llegar a ser necesarios. Y a su vez, en esta caja chica se le puede llegar a emitir lo anterior. A su vez, en esta caja chica, el que recibe esta caja chica se le emite un cheque. Pero más adelante vamos a explicar a qué me estoy refiriendo con esto. Vamos a continuar con lo que es el arqueo de caja. Entonces, el arqueo de caja va a ser el control que se le realiza a esta caja de la empresa para efectivamente constatar de que tiene ese dinero efectivo o ese dinero en caja de lo que dice poseer. ¿Por qué se da esto? Porque generalmente las personas que pueden llegar a estar operando con esta caja pueden utilizar este dinero para su beneficio y provecho propio. Entonces se realizan estos controles de modo esporádico y sorpresivo para constatar de que todo esté encaminado y organizado, por decirlo, y que no se produzcan algunos egresos o ingresos que no hayan sido directivas o órdenes de la empresa.
Este arqueo de caja va a ser la técnica de control que va a permitir corroborar de si la existencia de ese dinero que figura concuerda con el saldo del libro mayor de la caja, de la cuenta caja. Y va a posibilitar a su correspondiente control y si corresponde o no a ello los valores que se presentan. Continuamos. En la diapositiva presente vemos cómo se vislumbra un arqueo de caja. Vamos a contar que en la grilla van a figurar, por ejemplo, el dinero en efectivo, un valor 320, una factura de hotel por alojamiento de 100, una factura de compra de un escritorio de 650, un cheque corriente recibido de un cliente, 250, un vale por anticipado de sueldo del empleado, 50. Todo eso, la sumatoria de todos esos importes va a arrojar el arqueo de 1490. Pero en el ejemplo dice que en la caja, en el libro, en los registros, en el del libro mayor de caja, figura la sumatoria de 1500. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay una faltante de 10 pesos. Entonces, por esta razón es que se realizan los arqueos de caja, para verificar si corresponde o no los números que se detallan y que se dice que existen dentro de la caja. A su vez, un sistema que es muy utilizado por los sistemas contables es el de la emisión de cheques. Entonces, en los registros contables va a aparecer cheque tanto, emitido tanto por el importe tanto. Luego, en las operatorias internas va a figurar en qué se gastó ese cheque por el cual se ha cedido el importe. Continuamos. Volviendo a lo que es el ejemplo de que había una faltante de 10 pesos, como se podrá observar de la compulsa entonces va a ser ese cotejo de información entre lo que se tenía en el libro, en el registro mayor de la caja y lo que produjo el arqueo de caja de control. Esta comparación, esta compulsa es lo que va a arrojar efectivamente lo que posee la caja. Y surgen varios elementos que se encuentran incluidos en la caja y que no le pertenecen y deben ser segregados, es decir, deben ser depurados, deben ser devueltos, o en su caso, va a servir este arqueo de caja para saber de qué lugares ingresan dinero o hacia dónde va ese dinero efectivamente, hacia qué caja. Continuamos. A su vez, todo ente va a contar con normas de control interno. ¿Qué significa? Que los fondos que ingresan en el día, ya sean por la cobranza de clientes, el cobro de comisiones, etc., deben ser depositados al día siguiente. Es decir, esos fondos que van a ingresar a la caja, a la cuenta de la empresa, deben ser depositados con fecha del día siguiente. Recuerden esto va a ser una norma control interna. A su vez, en cuanto a la registración de estos importes, ya sean por boletas de depósito, de algún importe corriente que se realiza, sí. Vamos a guiarnos por lo que nos dice el material de estudio. El material de estudio nos dice al día siguiente. Ustedes siempre ajustense a lo que dice el material de estudio. Volvemos a la cuestión de registración en las planillas contables. Va a ser con la fecha anterior de esos depósitos. Entonces, vamos a tener los fondos que ingresan en el día, se van a registrar con fecha del día posterior. Y lo que se carga dentro de la planilla en los estados contables va a ser con fecha del día anterior. A su vez, vamos a contar con fondos menores o fondos fijos. ¿Qué va a ser los fondos menores o fondos fijos? Es lo que había comentado anteriormente con lo de caja chica. Entonces, estos fondos menores, fondos fijos, es cuando se le asigna un determinado importe de un dinero a una persona determinada
para cubrir algún gasto, ya sea semanal o mensual, en el que esta persona que recibe este dinero debe debe hacer una rendición de cuenta del término por el cual se le ha asignado este importe de dinero. ¿Cómo va a recibir este dinero? Va a recibir por medio de un cheque, por el importe por el cual se le acredita y deba de realizar esa actividad o esas compras o esos gastos por el importe que se le brindó. Y a su vez va a ser el responsable del manejo de este dinero, va a responder por las actividades que hubiera realizado con el dinero que brindó la empresa a esta persona. Y que este cheque va a cobrar por medio de la institución bancaria que se maneja con la empresa. O en su caso con la caja de la empresa si la posee. Muy bien, continuamos. Vamos a contar con un ejemplo de lo que sería un fondo fijo. Entonces vamos a tener que una factura a una determinada empresa salió tanto. Gastos de arreglo de cerradura de puerta de gerencia, 25. Gasto de sellado de contrato, 40. Gasto en taxi del tesorero, 5. En total de todo esto nos va a arrojar un valor de 120 pesos. Obviamente estos valores están desactualizados, pero a modo de ejemplo es para una mejor comprensión. Entonces, al final de esa semana o de ese mes del cual se le hubiera indicado que pagara todas estas cuestiones, estos gastos a esta persona determinada por el cual se le libró el cheque, debe realizar justamente, debe rendir los fondos, es decir, debe declarar en qué gastó. Rendir fondo es decir, bueno, gasté en esto, en esto, en esto, es decir, realizar una minuta de todos esos gastos. Minuta va a ser un listado informal de todos esos gastos que va a realizar la persona a la cual se le entregó este cheque por el importe del dinero. Y a su vez, como es necesario contar con los fondos previstos del inicio, bueno, si bien puede ser que este importe sea semanal, una vez que rinde todos los fondos, pasa la semana, realiza todos los gastos, cubre todos ellos, bueno, termina la semana, presenta la rendición de gastos para su posterior libramiento de un nuevo cheque, en el caso que sea mensual o mensual, mes a mes. Y que se vaya reponiendo constantemente los cheques que va recibiendo, pero siempre debe librar la rendición de cuentas, es decir, en qué gastó, debe fundamentar en qué gastó ese dinero que se le entregó. Continuamos. A su vez, vamos a tener las normas de control de fondos que ingresan al circuito financiero. Es decir, esto es por fuera. ¿Qué va a pasar? Deben ser depositados todos esos ingresos, esos fondos deben ser depositados en la cuenta corriente bancaria de la empresa, con la que se maneja la empresa, a los efectos de un mejor control. Muy bien. Entonces, todos esos egresos deben ser efectuados con cheque y no con dinero de la caja. Es lo que se recomienda para una mejor organización y control. Entonces, con este valor de caja que van a encontrarse dentro de los registros, nótese que siempre va a ser simplificado cuando se instrumenten a través de cheques, porque en los registros diarios van a figurar cheque tanto emitido a tal persona por el importe tanto, y no se va a agotar en toda una descripción de dónde se fue, en qué factura, en qué gasto, porque va a estar emitida que fue por medio de un cheque. Y que esto va a dar lugar a una minuta de gasto. La minuta de gasto lo va a efectuar el que recibe el cheque, dentro del registro que él presenta a la empresa por esos gastos que hubiera efectuado por medio del cheque que se le brindó. Muy bien, continuamos.
En cuanto a la cuenta corriente bancaria, va a representar los fondos depositados, o sea, los fondos que recibe la empresa y que va a depositar en una institución para la guarda o custodia de este dinero, que va a ser un banco. Y que este banco le va a emitir una orden de pago a medida que la empresa vaya solicitando el dinero correspondiente para realizar alguna actividad. Se va a debitar por depósito efectuado por caja del banco y por las acreditaciones correspondientes a préstamos otorgados. Se va a acreditar con la emisión de cheques o por notas de débito. Es decir, cada vez que la empresa necesite dinero, va a solicitar al banco y este le va a debitar estos importes dentro de la cuenta. ¿Cómo van a figurar dentro de la cuenta? Con un signo negativo, es decir, que se han debitado del valor del total de lo que poseía en su depósito esta empresa, a medida que lo vaya solicitando. A su vez, ¿cómo va a ser entregado este dinero? Ya sea por cheques o por notas de débito. El saldo que va a arrojar, como les decía, va a ser en saldo deudor, es decir, un saldo negativo. Y a su vez, el libramiento de estos fondos debe encomendarse al tesorero de la firma, es decir, al tesorero de la empresa o el ente, y con el cual debe acompañarse la firma, además de este tesorero, del contador de la empresa. Deben ser emitidas con firmas conjuntas y no indistintas, es decir, no separadamente. Ambos, cuando se libra un cheque a una persona determinada, deben firmar dentro del cheque, tesorero y contador. Luego, vamos a tener que los libradores, como les decía, el librador va a ser la persona que emite el cheque, el que confecciona y emite el cheque. Puede ser en la figura del tesorero y el contador. Y en el cual luego, a posterior de esto, se va a acompañar la minuta de gastos por el cheque que se hubiera recibido. ¿Dónde se van a anotar estos cheques otorgados por el tesorero, por el contador? Van a ser anotados y registrados en el libro auxiliar llamado Libro Banco Cuenta Corriente. Se van a ir registrando la fecha y el monto y a quién se le libró el cheque. De forma cronológica, siempre tiene que tener la fecha y en forma ordenada. Entonces así se van a poder constatar el movimiento de los depósitos y las extracciones de la cuenta. Recuerden que ingresos va a ser lo que efectivamente está llegando a la empresa en cuestión de dinero, y egresos van a ser las salidas de ese dinero fuera de la empresa. Muy bien, continuamos. Volvemos a la cuestión de compulsa. En cuanto la compulsa va a ser una corroboración, es decir, un control del saldo disponible dentro de la caja del banco, si corresponde o no con lo que se encuentra en los libros de registro. Es decir, esto se va a denominar conciliación bancaria, a este control, a este cotejo que se realiza entre lo que figura en esa compulsa y lo que figura en estos libros como registro. ¿Cuáles van a ser los requisitos para realizar una conciliación? La minuta es un listado informal que puede realizar la persona a la que recibió un cheque. Es decir, por ejemplo, dice, ha recibido 3.000 pesos y en ese caso ha realizado pagos de luz, ha pagado, por ejemplo, como decía el ejemplo del cerrajero. ¿En qué ha gastado eso? Bueno, ese es el listadito de todos esos gastos que posiblemente hubiera efectuado con el valor del cheque que hubiera recibido. Volvemos al ejemplo de la conciliación bancaria. ¿Cómo se va a realizar una conciliación bancaria? Bueno, vamos a necesitar 3 elementos, entre ellos el resumen de cuenta corriente bancaria abstracto emitido por el banco, es decir, el banco va a otorgar este resumen de cuenta de todos los movimientos que se hubieran efectuado dentro de la empresa. A su vez,
vamos a contar con el registro, el libro de banco cuenta corriente, donde efectivamente se registran todos esos asientos que presenta la empresa. Asiento me refiero a lo que es ese valor, esos importes. También en cuanto a la conciliación bancaria, y se va a hacer ese cotejo, esa comparación si efectivamente corresponde o no ese valor en el cual se le está asignando. Esto va a significar lo que es la técnica de la conciliación bancaria, que es ese cotejo, esa comparación, es lo que ya veníamos hablando con el arqueo de caja. Bueno, el arqueo de caja va a ser dentro de lo que existe dentro de la empresa. En cambio, la conciliación bancaria va a ser dentro de las cuentas que presenta el banco con relación a la empresa, de los depósitos y capital que presenta la empresa efectivamente. El saldo del mayor, es decir, del libro mayor, de la cuenta corriente o de la salida del resumen de la cuenta corriente, deben corresponder y coincidir para que todo esté bien dentro de esa organización y control. Se deben cotejar los movimientos, como haciendo una lista y tildando lo que se encuentran registrados en el libro del banco. Banco, cuenta corriente, si está todo bien, se tilda, y en el caso de los no tildados, se pueden llegar a realizar reajustes, asientos de reajustes. Ya vamos a ver bien más adelante qué significa esto. Continuamos. En cuanto a las partidas que originan asientos de ajustes, a los que le venía comentando, pueden ser aquellos gastos que no se han contabilizado por la empresa. Por ejemplo, las comisiones de gasto, el libramiento de esos cheques, los cuales el banco no va a emitir generalmente un comprobante, pero sí van a ser debitados, es decir, van a ser contabilizados y extraídos dentro de los fondos que puede llegar a poseer la empresa. A su vez, vamos a contar con otro tema que también es importante, el de créditos por ventas. ¿Qué significa esto? Los créditos por ventas son los derechos que se posee contra terceros. ¿Por qué? Porque van a representar sumas de dinero de estos clientes. Los terceros van a ser los clientes, el acreedor va a ser la empresa. Va a representar la suma de dinero que los clientes le están o le deben al acreedor, en este caso la empresa, ya sea por la venta o la prestación de algún servicio determinado. Y deben justamente el pago de la prestación del servicio o la venta de ese bien. Y que no fueron realizados al momento. El pago no se realizó al momento, a posterior, es decir, van a ser con el acreedor esta obligación. El acreedor va a ser entonces la empresa y el deudor va a ser el cliente de la empresa. A su vez, las cuentas que integran este rubro son patrimoniales del activo. Es decir, forman parte del activo. Todo lo que son créditos por venta, es decir, todas esas, por ejemplo, una venta que es financiada, una heladera que se ha comprado por cuotas. Todas esas partidas, esos pagos mensuales van a configurarse por créditos por venta. Y que va a ser parte del activo, ¿es por qué? Porque va a ingresar dentro del patrimonio de la empresa. A su vez, por estos créditos por ventas vamos a tener ciertas personas que van a ser llamadas clientes, los cuales deben responder ante la empresa por esa venta o esa prestación de algún servicio que se le hubiera brindado. Estos clientes deben cancelar las obligaciones o los compromisos asumidos ellos mismos ante la empresa, de los cuales pueden ser debitados por sus cuentas, o cuando la empresa brinda el bien, entrega el bien, que es la traslación, el movimiento de la empresa, de este bien que se contenía en ella, a una persona determinada que va a ser cliente por el importe de un precio,
¿Qué va a hacer la empresa? Va a emitir un remito, que es efectivamente que la persona, el cliente, recibió ese bien. Y que se va a acreditar, al momento en que el cliente firma el remito, se va a generar la obligación efectiva de que este cliente debe a la empresa por el bien que adquirió. Entonces, ¿quiénes van a ser estas personas? Vamos a tener una clasificación. Estos clientes pueden ser los clientes comunes, los simples clientes. Luego vamos a tener los clientes con garantía documentada, clientes con garantía hipotecaria, clientes con garantía prendaria y clientes en mora, clientes en gestión judicial. Ahora voy a detallar cada uno de estos clientes, qué pasa, cuál es la circunstancia de cada uno de ellos, cómo va a ser la relación con la empresa. Continuamos. Por un lado, vamos a tener que la exigibilidad de las cuentas por cobrar se va a dar dentro de determinado periodo. Vamos a tener cuentas por cobrar hasta un año de un plazo. Esto se va a contabilizar desde el inicio del ejercicio económico al cierre del mismo, que se va a traducir en activo corriente. Todas estas cuentas por cobrar se va a dar dentro de un ejercicio económico. Es lo que veníamos viendo anteriormente a lo que representaría a los activos dentro del rubro de activo corriente. A su vez, vamos a tener las cuentas a cobrar por el plazo mayor de un año, que va a ingresar dentro del rubro de activo no corriente. Esto es para que ustedes puedan identificar en dónde va a ir encasillado o ubicado cada uno de estos activos. Esas cuentas que se van a cobrar dentro del año, dentro del mismo ejercicio económico de la actividad que expresa la empresa, bueno, van a ser ubicados dentro del activo corriente, y aquellos que van a superar ese año van a ser ubicados dentro del activo no corriente. Bueno, estas cuentas van a tener su origen en la realización de operaciones económicas que hacen el cumplimiento del objetivo principal del ente. ¿Qué significa esto? Significa que esta obligación, esta cuenta con el cliente se deben generar a raíz del objetivo que tiene la empresa. Por ejemplo, si es una empresa que produce ventas de sillas, debe ser esta obligación generada por la venta efectiva de la silla. No por algún tractor que hubiera vendido, por ejemplo, la empresa. Debe ser por el fin por la cual se constituyó. Si la empresa se constituyó para la venta de sillas, debe ser a raíz de la venta de una silla. Esa obligación que se genere, la cuenta que se genere. Entonces, vamos a tener, ahora sí vamos con la clasificación de los clientes. Vamos a tener clientes, los comunes, clientes llamados también en cuentas corrientes, que son los clientes asiduos de la empresa, que siempre pagan en término, en fecha, son los mejores clientes en todo caso, siempre abonan su obligación propia de la empresa, porque van a hacerlos contar con clientes con garantía documentada. ¿Qué significa esto? Que pueden entrar aquellas personas, clientes con garantía documentada, que puede ser, ¿se escucha bien ahora? Sí, repito la categoría de clientes. Bueno, entonces vamos a tener clientes comunes o clientes con garantía documentada. Los clientes comunes o clientes en cuentas corrientes son los clientes reconocidos por la empresa, los que pagan en tiempo y forma, es decir, los clientes que son responsables con la empresa. Siempre abonan sus obligaciones en tiempo y forma y operan de forma, es decir, de forma continua. Siempre le están comprando cosas a la empresa y demuestran ser cumplidores con sus obligaciones. Por eso es que ya figuran dentro de la empresa como clientes comunes. También vamos a contar con los clientes con garantía documentada. ¿Qué significa esto? Que van a ser clientes que en su caso retardan el pago y entonces se le puede librar un pagaré para posteriormente el cobro de la prestación o el bien por el cual se produjo la venta, o en su caso también pueden entrar aquellas personas que
esporádicamente o por alguna razón se han presentado ante la empresa y la empresa no los conoce, no los ubica, por decirles, en cuanto a su cuestión financiera, si pueden llegar a ser cobrables o no, bueno, también se le puede llegar a emitir un pagaré. Entonces, los clientes con garantía documentada van a ser, si el cliente incurrió en alguna demora para el pago, para cancelar su obligación, se los va a incluir dentro de clientes con garantía documentada y se los va a librar el pagaré. O el cliente que no opera en forma repetitiva, no es común que compre en esos lugares, entonces se le libra un pagaré para garantizar el cumplimiento de esa obligación, de que efectivamente le va a pagar a la empresa por lo que adquirió o la prestación que recibió. Continuamos. Aquí tenemos un ejemplo de un pagaré. Este es un ejemplito que les traje de internet y lo estoy utilizando para que ustedes, el que no conoce, vea en qué consiste el pagaré. El pagaré es un documento escrito en que va a emitir la empresa por el importe del bien o la prestación que hubiera realizado, en el que se va a detallar el nombre de la persona, el nombre del cliente, la fecha, el lugar y cuándo efectivamente se va a realizar el pago de esta obligación que ha asumido el cliente. Continuamos. ¿Y qué va a pasar en el caso de las empresas cuando produce venta futuro, pero nunca está recibiendo el dinero de todas estas ventas a futuro, estos créditos futuros? Bueno, puede ser que la empresa se vea en una situación de ahogo financiero. ¿Qué significa esto? Que la empresa no tenga dinero efectivo en su caja y deba realizar alguna compra, pagar algún gasto. Bueno, en todas aquellas circunstancias en que la empresa posea dentro de ella estos documentos llamados pagaré por las ventas que se hubiera producido con determinados clientes, bueno, ¿qué puede hacer? Puede acudir a los bancos y solicitar el anticipo del pago de los mismos. Es decir, con ese documento, con ese pagaré, va al banco y solicita el pago del monto que dice asignado ahí. ¿Cómo se va a dar esto? Es así. Se presenta un cliente, por ejemplo, para la compra de un aire split. La empresa le va a emitir un pagaré, en que va a decir el importe, el nombre de la persona que está comprando, el cliente va a firmar y la empresa se va a quedar con este pagaré como forma de garantía de la empresa de que esta persona va a realmente pagar. Este documento le va a servir como garantía. En el caso que no pague, se lo va a ejecutar. Se lo va a ejecutar en cuanto al pago del mismo. Ya vamos a ver cómo se le va a ejecutar este pago. Entonces, la empresa, cuando tiene estos documentos, estos pagarés, puede recurrir al banco para que se le deposite de forma anticipada el pago de los mismos. Entonces, en vez de que el sujeto, el cliente, pague a término, si era de un año, dentro de ese año, si la empresa se ve en una situación de que no cuenta con dinero, va y recurre al banco presentando estos pagarés. El banco, si bien le va a otorgar este dinero por el importe que dice en el pagaré, pero va a ser inferior porque recuerden que está dando un dinero que es anticipado y que esto va a poseer intereses a favor del banco. Entonces no va a ser la suma exacta que figura dentro del pagaré. ¿Cómo se va a dar este proceso? En que la empresa da ese pagaré al banco, va a ser por medio de un endoso del pagaré. ¿Cómo se da eso? Tenemos el documento, el chiquito cuadradito. Bueno, ese documento detrás va a estar la firma y los datos en el reverso de la persona que posee este pagaré, que va a ser denominado tenedor. Tenedor, ¿por qué? Porque va a ser el que posee el que tiene este pagaré, el beneficiario del mismo del importe que figura dentro del pagaré. A su vez, por ejemplo, si ese pagaré tiene un valor de 1.000, los intereses que van a correr a favor del banco por ese anticipo de dinero que le está entregando a la empresa
va a ser de un 6%. En el que va a acreditar, sí, va a acreditar en las cuentas de la empresa, pero con un importe inferior justamente porque el banco lo que hace es recepcionar ese interés, sacar del valor total del pagaré a favor suyo. Continuamos. En ese caso, sí, cuando la empresa vaya a entrega, queda porque va a constituir la garantía del banco. Sí, sí. Muy bien. Acá vemos un ejemplo. Entonces, el Banco Nacional Argentina, cuenta corriente 940. Esto es la caja de la empresa. Los intereses bancarios, es decir, lo que le extrae la empresa de esos 1000 que poseía, un 6% va a ser un 60. Entonces, y el cliente con garantía documentada, lo que poseía en el pagaré era de 1000 pesos, pero ahí en el ejemplito vemos cómo el banco le va a extraer el dinero por esa traslación de dinero de forma anticipada, es decir, los intereses van a ir a favor del banco. También vamos a tener que en el acto de descontar del documento el importe, si bien el banco le va a librar el valor que la empresa está solicitando, automáticamente la empresa se va a convertir en garante en el caso de que el cliente, en su principio que tenía, por ejemplo, por la compra del aire split, si no paga, el que va a pagar efectivamente por ese dinero anticipado va a ser la empresa. Por eso son cuestiones que la empresa debe prever en su caso, porque estas cuestiones se pueden constituir en potenciales deudas para la empresa. Y después, a la hora de organizar y llevar un correcto estado contable, puede llegar a ser perjudicial. Entonces, al endosarlo asume el papel de garante y el banco le debitará la suma de cuenta corriente al momento del incumplimiento del librador. ¿Qué pasa con esos clientes que no han pagado la cuenta por la cual se han obligado? La empresa debe buscar los mecanismos para cobrar a estos clientes. Ya vamos a ver cómo y qué va a pasar con esos los que no se los puede cobrar. Continuamos. Entonces, es necesario que la empresa, antes de realizar la venta de algún producto o la prestación de algún producto, deba poseer mecanismos que garanticen el cumplimiento de esa obligación y que se va a dar en el caso de los clientes en garantía prendaria o clientes con garantía hipotecaria. ¿Qué va a significar esto? Que estos clientes, en el caso de incumplimiento, ellos ponen a disposición, ya sea si es un automotor, en el caso de bienes inmuebles, se va a dar por la figura de la prenda, es decir, garantía prendaria. La prenda es una garantía, pero se va a dar solo sobre bienes muebles, es decir, por aquellos que tienen la capacidad de traslación. Y en el caso de los clientes con garantía hipotecaria, se va a dar aquellos sujetos que ponen a disposición en el caso de incumplimiento de la obligación por la cual se han comprometido por un inmueble, es decir, hipotecarios, que pueden ser, por ejemplo, un terreno, una casa. También se puede ofrecer un bien mueble o inmueble como garantía del crédito que está tomando el mismo y que se está adquiriendo sobre el cual, por ejemplo, como le mencionaba, un rodado, un automóvil, se va a constituir en una prenda o en una hipoteca y que se puede tratar de un inmueble. A su vez, ese instrumento, esta garantía de posicionar ya sea como garantía prendaria o como garantía hipotecaria, va a ser la garantía del correcto, de la liquidación de la obligación. ¿Cómo se puede dar esto? Esta prenda o esta hipoteca, si no cumple el cliente con el pago de la obligación, va a dar derecho al acreedor, es decir, a la empresa, de la tramitación judicial, al secuestro y el remate del bien cedido en garantía, es decir, secuestra
si bien ya van a estar registrados qué bien efectivo se ha puesto en garantía, la empresa, ¿qué es lo que hace? Va a proseguir a lo que es la venta de ese bien, ya sea bien mueble o bien inmueble. Recuerden, bien mueble, todo aquello que se puede trasladar, se puede mover de un determinado lugar a otro, y bienes inmuebles, aquellos que se asientan dentro de un determinado lugar. Por ejemplo, una casa, un terreno. Se prosigue a la tramitación judicial y se remata. De esa venta, lo que se percibe va a ir a parar y cubrir el gasto que se hubiera generado tanto por la obligación no cumplida del cliente, y a su vez los gastos judiciales del remate, etcétera, por esta venta. Y lo que quede de excedente va al cliente. El acreedor debe tomar recaudos como garantía de su crédito. Siempre debe prever cómo le puede llegar a cobrar a ese cliente. O en el caso si presta dinero, siempre debe prever cómo puede llegar a cobrar, cómo puede llegar a efectivizar esa vuelta del dinero o del bien que ha trasladado. Entonces, exigir al deudor la contratación, también puede exigir al deudor la contratación de la cobertura de un seguro. Es decir, por ejemplo, si dice que va a abonar con un automóvil, bueno, debe poseer algún seguro contra, no sé, por ejemplo, un granizo, que si ese automóvil se encuentra expuesto a la intemperie, bueno, debe, por ejemplo, tener un seguro contra granizos. O todos aquellos recaudos que se asegure la empresa de que ese bien con el que dice que va a garantizar esa obligación en caso de que él mismo no pueda solventar, no llega a desaparecer. Por eso es la cuestión del seguro, que ese bien posea un seguro. Estos tipos de clientes que van a tener un seguro sobre el bien determinado de lo que están exponiendo o trayendo como garantía, se van a llamar clientes con garantía real. Entonces, teníamos clientes simples, clientes hipotecarios o prendarios, clientes con garantía real, y tenemos alguna clasificación más. Continuamos. Estas otras clasificaciones van a tener a los clientes morosos. ¿Qué significa? Que van a ingresar todos aquellos deudores cuya fecha de vencimiento de la obligación ya ha pasado, es decir, no vienen pagando en la fecha y término asignado. Es decir, se encuentran en mora, en retardo del cumplimiento de esa obligación por la cual se han comprometido. A su vez, el acreedor, luego de esperar por un tiempo determinado, esto ya corresponde a las políticas de la empresa. Si decide esperar un mes, un año o determinado tiempo, esto es de acuerdo a la decisión que tome la empresa de cuánto tiempo puede llegar a esperar. Seguramente les realizará los avisos correspondientes, esperará, y bueno, y cuando ve que ya se resulta casi imposible el cobro, va a proceder a lo que es una instancia judicial. Va a pasar los antecedentes de este cobrador que no viene pagando en término y en forma a un estudio jurídico, tanto que puede ser uno externo o puede ser uno interno, como un estudio jurídico, o al departamento legal, si cuenta la empresa con abogados dentro de la empresa, para que lleven adelante estas cuestiones, a los efectos de comenzar la ejecución judicial, para recobrar los créditos por los cuales este cliente se obligó y no pudo cumplir. Es decir, a efectos de poder cobrar de alguna manera estos créditos que se le debe a la empresa. Este tipo de cliente que va a llegar a esta instancia judicial van a ser denominados los clientes en gestión judicial. ¿Por qué? Porque se encuentran en un trámite en un juicio ejecutivo, por ejemplo. A su vez, a medida que se van registrando todos estos tipos de clientes, según la categoría, la cantidad que deban, el importe, cuánto de ellos sean,
lo que aconseja dentro de los estados contables es que se vayan depurando. Por ejemplo, si se encontraba dentro de clientes morosos y han sido, y bueno, y constantemente en las reiteraciones de que se le pague y no, y sigue esperando la empresa y luego pasen a lo que es a los clientes en gestión judicial, deben ir depurándose, es decir, se deben ir cambiando en la categoría que corresponda. Sí, depende de la etapa de la que fue evolucionando el cliente. Entonces, por ejemplo, vamos a tener clientes morosos, que deben 1.000 pesos, clientes con garantía documentada, deben 1.000 pesos, clientes en gestión judicial, clientes morosos, 1.000 pesos, y clientes morosos, 1.000 pesos. Se debe hacer una clasificación y detalle de cuánto el importe que está debiendo, cuánto cada uno, para tener el correcto registro y organización de estos datos. Y la fecha, sobre todo. Continuamos. Entonces, vamos a tener que estos deudores que son incobrables van a constituir partidas de saldo negativo, es decir, por decirlo de alguna forma, van a ser un perjuicio para la empresa. Por eso son incobrables, no hay forma, ya han determinado de todas las formas posibles tratar de cobrarlos, ya sea por una cuestión económica o por alguna razón de la que ellos se excusen de por qué no poder cumplir con la obligación correspondiente. Han intentado por los medios administrativos y legales y no han podido. Entonces, la empresa debe tomar los debidos recaudos aparte, como les mencionaba. Pueden ser ya sea por medio de garantías reales, la hipoteca prendaria o la hipoteca o la garantía hipotecaria, de hecho. También tiene otros mecanismos que es el de las llamadas previsiones. Las previsiones van a ser el cálculo estimativo de un hecho incierto que puede llegar a suceder o no. En este caso, puede ser justamente preveyendo, ya que tengo determinado grupo que es de clientes incobrables, bueno, tengo que ir preveyendo ya cómo voy a solventar este gasto, porque todo cliente que es incobrable va a incurrir en gasto para la empresa, va a ser un saldo negativo para la empresa. Va a ser en perjuicio de la empresa. Entonces, la empresa, ¿qué tiene que hacer? Si posee los fondos, debe ir preveyendo cómo va a ir ajustando por los gastos que hubieran incurrido estos clientes incobrables. Pueden ser dentro del ejercicio siguiente o, si en lo posible es posible, dentro del mismo ejercicio económico. Y también vamos a tener la figura de las provisiones. Las provisiones son los cálculos ciertos, efectivos, con los que cuenta la empresa de que determina determinado fondo para el cumplimiento del pago efectivo de eso que va a suceder. Por ejemplo, tiene que pagar un seguro de empresa y bueno, ya prevé que debe pagar eso. En cambio, las previsiones son un dinero potencial en el caso de que lleguen a requerir en algún momento, porque ya se están antelando a esa situación de que de que existen personas, clientes que no va a ser posible cobrar y va a generar un saldo negativo, un gasto para la empresa en perjuicio de la misma. Bueno, continuamos. Y si les parece, hacemos un descansito de 10 minutos y volvemos. Nos quedan 2 temitas más cortos y un ejemplo de previsiones. Las previsiones le voy a dar por lo menos una clasificación de modo muy sencillo y 2 temitas más. Y terminaríamos. Dejamos entonces 10 minutitos más para que descansen. O si quieren preparar su mate y cualquier cosa. Volvemos dentro de 10 minutos.
Regresamos, chicos, como les estaba comentando, el tema de las previsiones. ¿Qué va a pasar con estas previsiones? Que son aquellos fondos que la empresa debe prever en el caso de futuros gastos, o cómo paliar esos gastos en el caso que se hubieran arrojado a causa de clientes incobrables. Recuerden que la suma de todo este importe de estos clientes incobrables por la suma de lo que estuviera debiendo a la empresa va a generar un pasivo negativo y muy perjudicial para la empresa, los cuales la empresa debe prever esta situación y dejando algún fondo en disposición para poder solventar estos gastos, ya sea dentro del mismo ejercicio económico o en el posterior ejercicio económico. Vamos, no es como un seguro, es como es una disposición dineraria, es decir, ellos pueden fragmentar el capital que poseen y guardarlo, por decirlo así, en el caso que lleguen a necesitar. Ya vamos a ver también en el caso de, se lo suele comparar como un seguro, pero la empresa debe ver si es aconsejable o no. Ya vamos a ver la clasificación. Bueno, vamos a contar con algunos tipos de previsiones. Pueden ser previsiones regularizadas del activo, es decir, estas previsiones van a ser un monto destinado para cubrir los saldos de acreedores y que deben ser expuestas como un pasivo, es decir, para cubrir este pasivo con el cual la empresa debe afrontar, como le decía en el ejemplo de los acreedores incobrables. Imagínense toda esa suma de ese importe de cada uno de ellos va a arrojar una suma bastante importante, como una cuenta regularizadora del rubro para el cual fueron creadas. Entonces, para la persona que me preguntó, es una cuenta regularizadora, por eso es como fragmentar una parte de los fondos que posee la empresa para cubrir estos gastos que se pudieran llegar a dar dentro del futuro. O en el caso de que si en un mismo ejercicio económico, dentro del mismo año ya estoy viendo que estoy encontrándome con muchos clientes que son de carácter incobrable, entonces ya voy a ir preveyendo en mis partidas dentro de esos fondos con los que cuento para el próximo ejercicio económico poder, este saldo negativo que se me arroja, poder completar, dar el ingreso correspondiente para cubrir este gasto. La misma empresa va a afrontar ese gasto que se le fue presentado a causa de estos clientes que son de carácter incobrable. Entonces, la previsión puede estar constituida a los fines de cubrir los faltantes de caja, por eso la misma empresa se hace cargo de este pasivo que se le ha generado a causa de no poder cobrar a estos clientes, a estas personas. Ya sea con bienes de uso, ejemplo, en el caso de las empresas que cuentan con automotores o seguro contra daños potenciales a terceros, en lugar de contratar un seguro. Por ejemplo, ellos mismos ponen a disposición alguna camioneta, algún bien que tenga un gran valor económico para poder paliar en el caso de que no puedan cobrar a estas personas, de la forma de enfrentar, solventar este gasto que se le ha efectuado a la empresa. Y que este hecho particular habrá que realizar un estudio se debe realizar un estudio de costo y beneficio en el caso de que se presente poner a disposición un bien propio de la empresa para paliar estos gastos. Se puede optar por esta propuesta si es conveniente económicamente, o si debe solventarlos con el mismo fondo que pueda poseer la empresa. También vamos a contar con previsiones netamente del pasivo. Puede estar constituida a los fines de prever posibles erogaciones, es decir, se va a constituir estas previsiones a los fines de solventar esos gastos, esas salidas que pueden surgir de los fondos propios de la empresa por fondos en un futuro, debido a hechos, circunstancias, por ejemplo, algún juicio que deban enfrentar y bueno, deben tener preveído un determinado fondo, determinado importe
para poder solventar esos gastos. Puede o no, que puede llegar o no a ocurrir el hecho para el cual fue creado y que pasa a convertirse en un pasivo cierto. Si se da el hecho, el de que se utiliza esa previsión de dinero, va a ser un pasivo cierto. ¿Por qué? Porque se cumplió, se llegó a cubrir ese pasivo, esa deuda que se tenía. O sea, es decir, se utiliza esa previsión. Y ejemplos de indemnizaciones por depósito o indemnizaciones por juicio ocasionado a terceros. Por ejemplo, si en el mismo ejercicio la empresa está haciendo que puede llegar a presentarse algún despido a determinada persona que ya prevé esa situación, ve que se puede llegar a presentar, entonces dentro de sus partidas ya separa en forma de previsión este importe para poder cubrir ese gasto que se pueda llegar a dar dentro del próximo año o ejercicio económico. O en el caso de, como les decía, algún juicio que deba enfrentar la empresa, bueno, va a apartar cierto determinado monto de dinero para cubrir los gastos de los abogados, de las costas, etc. Las costas son los gastos que se pueden producir dentro de un juicio. También el momento de la constitución contable de la previsión, todo esto se debe prever la fecha posible de utilización de estas previsiones, que se van a dar por hechos económicos que incidirán en el periodo económico distintos de los que le dieron origen. ¿Por qué? Porque si bien este monto que deben cubrir de este paso se dio en determinada fecha, por ejemplo, puede haberse dado en un año, un ejercicio anterior, a causa del monto efectuado por todos los clientes incobrables. Ellos han arrojado un importe que dio una sumatoria de un pasivo. Por eso dice que no se dio en la misma fecha que la dio origen, porque puede haberse originado a un año anterior de ese ejercicio y que en el año posterior, el ejercicio económico posterior, deban afrontar este gasto, este pasivo que se dio origen en la empresa. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, va aumentando ese pasivo, aumenta y puede llegar a ocurrir que deban liquidar la empresa. Bueno, también vamos a contar con que su cálculo y su contabilización debe efectuarse como ajuste al final de cada ejercicio económico. La empresa, al cierre del ejercicio económico, o sea, al inicio y al cierre dentro de esos 2 meses, cuando finaliza los 12 meses, ellos van a determinar qué ajustes, qué pasivos deben solventar ellos mismos para que continúe un correcto funcionamiento de la empresa, y para el recupero y cancelación de estas obligaciones y poder seguir manteniendo el mismo nivel de organización de la misma, tanto de sus empleados como de la estructura misma. A su vez, la previsión para deudores incobrables. ¿Qué va a pasar con estos deudores incobrables? ¿Cómo va a ser el cálculo que van a realizar la empresa para determinar de cuánto es lo que deben prever o guardar para trasladar ese importe de los pasivos y convertirlos en activos para poder sacarse esa deuda, por decirlo en simples palabras? Va a ser mediante una estimación que va a realizar la empresa contablemente, calculando los posibles deudores incobrables. Van a determinar la cantidad de deudores incobrables que presenta la empresa, y van a registrarlos en las partidas de los estados contables en el rubro de debe. Estas personas, estos clientes deben de dado monto. Deben usarse una previsión y se debe calcular el monto de lo que deberían en conjunto y que van a ser los denominados deudores incobrables. Para su cancelación, por no ser necesario su uso debido al bien del comportamiento de los deudores de sus obligaciones, la empresa debe enfrentar esto con sus propios fondos por el comportamiento de estos deudores, que es justamente el de no pagar. Por eso se denominan deudores incobrables. No hay forma de que la empresa pueda cobrarles el importe del cual se han obligado ellos mismos. Asimismo, puede extraer este dinero desde el mismo haber o partidas que presenta la empresa en su constitución.
Y aquí a la derecha vemos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a tener que, dentro de la misma clasificación, clientes con garantía documentadas. Clientes comunes, valor de 300, clientes con garantía documentada, 10.000, clientes con garantía prendaria, por un valor de 150.000, clientes morosos, 100.000, clientes en gestión judicial presentan un valor de 40.000, y un total de rubro de 650.000. Esto es lo que va a arrojar de todo este importe de lo que futuramente puede llegar a cobrar la empresa. Recuerden este valor de 650.000, que es el rubro total de toda la sumatoria de todo lo que le deben a la empresa. Y recuerden también el tema de los clientes con garantía. ¿Cómo se va a hacer la estimación de cuánto van a ser o cómo va a ser el porcentaje? ¿Cómo va a ser el porcentaje del cálculo de cuánto cuánto dinero va a tener que prever la empresa para el caso de los posibles cobradores, de los deudores incobrables? ¿Cómo va a determinar? Repito nuevamente, en el caso de que se dé la sumatoria de una clasificación de todos los clientes, ya sean cobradores, volvemos a la diapositiva anterior, clientes, vamos a tener que los clientes comunes han arrojado una deuda de 350, los clientes con garantía documentada han arrojado una deuda de 10.000, los clientes con garantía prendaria han arrojado una deuda de 150.000, los clientes morosos de 100.000, los clientes en gestión judicial, es decir, en un juicio, porque ya es muy difícil cobrarlo, entonces se recurre a la justicia, 40.000, y un total de 650.000 ha arrojado en deudas la empresa. Es decir, de todas aquellas personas que le deben a la empresa y que la empresa en un futuro pretende cobrar. ¿Qué va a pasar con el dato de clientes con garantías prendarias de 150.000? En este caso a ellos no se les va a computar porque justamente ellos son clientes con garantía prendaria. Ellos mismos, en el caso de que ellos no puedan cumplir con la obligación por la cual se han comprometido, ya sea por el pago del bien que han adquirido o por la prestación que han recibido, bueno, ellos ponen a disposición, ya sea la prenda, puede ser un automóvil, algún objeto que es mueble, o en su caso, una prenda hipotecaria, por ejemplo, un terreno. Ellos ya han puesto a disposición, es como que ellos mismos dicen, bueno, en el caso que yo no pueda pagar, pongo a disposición tal bien, para que se ejecute en el caso de mi incumplimiento. Eso significa los clientes con garantía prendaria. En este caso, se los va a sacar dentro de lo que es el rubro deudas. En la siguiente diapositiva vamos a ver por qué. Continuamos. Entonces, volviendo al ejemplo, que nos había arrojado 650.000 en total de deudas entre la clasificación de todos los clientes. Según las estadísticas contables nos dicen que el 12% de clientes van a ser incobrables. De todos los estudios contables que se realizan, las investigaciones, dicen que el 12% siempre van a ser incobrables generalmente. Entonces, ¿cómo se va a hacer el cálculo? Si habíamos dicho que de esos 650.000, de esos 650.000 que arrojó el total del rubro, es decir, del total de todo el importe de las deudas por los clientes, 650.000, si decimos que no vamos a contabilizar los 150.000 de los clientes con garantía prendaria, ¿por qué? Porque ellos mismos ya han puesto a disposición su bien de la forma que van a pagar. Si ellos no pagan, se les va a ejecutar el bien. Entonces, vamos a extraer de la sumatoria esos 150.000 y nos va a dar un valor de 500.000. 650.000 menos 150.000 nos va a arrojar 500.000. ¿Y cómo vamos a hacer para sacar el porcentaje estimativo de lo
que la empresa debe prever para solventar esos gastos por estos deudores incobrables, las estadísticas nos dicen que el 12% de esos clientes van a ser incobrables. Entonces, del total de esa deuda por clientes que pueda llegar a tener la empresa, de lo que debe percibir en un futuro, bueno, se va a hacer sobre un valor, los 500.000, que es el valor total, por el 12%, no va a arrojar un valor de 60.000 pesos. Entonces, ese valor de 60.000 pesos es lo que la empresa debe guardar, prever, en el caso de que, bueno, se lleguen a dar este 12% del total se conviertan en deudores incobrables. Entonces, la empresa debe guardar ya dentro de sus fondos, por las dudas, tener esos 60.000 en el caso que deba mover ese dinero hacia esas cuentas y no quedar en déficit. También, ahí vamos a tener el ejemplo: deudores incobrables 60.000, previsión para deudas incobrables 60.000. El importe que arroje es lo que ellos deben guardar, la empresa debe guardar para volver ese dinero a las partidas correspondientes. Generalmente, como les decía, puede ser que estos deudores incobrables se hayan dado dentro del periodo del 2019, desde el inicio de 2019 hasta finalizar el mes de diciembre, el 31 de diciembre. Y en el ejercicio posterior recién deban efectuar el pago, solventar esta deuda por el cual ha atravesado la empresa. Pero ellos, al finalizar el ejercicio, el cierre del ejercicio económico, ellos ya deben prever y guardar para su posterior pago en el ejercicio económico siguiente, que sería en el 2020. Ese es el ejemplo que nos da el material de estudio, a modo sencillo explicándolo. Luego, ¿cómo se va la previsión contable en estas circunstancias? Nos dice que el estado de situación patrimonial de la empresa queda expuesto de la siguiente manera, en donde se puede apreciar la previsión constituida para probables créditos incobrables. Entonces, este valor que nos arrojó de 500.000 sobre el 12% que representa la estadística de los deudores incobrables, nos arroja 60.000. Bueno, y recuerden que del otro lado teníamos el valor total de todas las deudas de los clientes, que iba a ser de 650.000, bueno, menos estos 60.000, teníamos 650.000 del otro lado del conjunto de deudas de los clientes, menos los 60.000 que representan los deudores incobrables, bueno, ese valor va a ser de 590.000. Esto va a ser el crédito futuro con el que va a contar la empresa. ¿Qué significa esto? Que la empresa va a tener el derecho sobre los terceros de recibir ese dinero de los 590.000 por el conjunto de todos los clientes simples, clientes hipotecarios y toda la clasificación de los clientes que existen. Entonces vamos a tener dentro del activo corriente, la caja y banco, 10.000, inversiones 5.000, crédito por venta 90.000, bienes de cambio 100.000, todo eso nos va a arrojar un valor de activo de 705.000, es decir, con lo que efectivamente cuenta en su caja y dispone la empresa, es decir, el dinero que cuenta efectivamente la empresa. Acá ya se ha extraído lo que es la deuda y todas esas cuestiones. La diapositiva siguiente. Entonces, ahora vamos a ver la determinación del costo de los bienes de cambio en una explotación industrial. Este otro tema. ¿Cómo vamos a determinar el costo de los bienes de cambio en una explotación industrial? ¿Cuáles van a ser los bienes de cambio? Van a ser los bienes que se utilizan continuamente dentro de la empresa, que no van a arrojar dinero en la circulación de estos bienes. Puede ser en productivo, en donde se parte de un producto primario llamado materia, y luego de adicionar o agregar a diversos elementos se obtiene un producto, mercadería para la venta o producto terminado. Es decir, este producto, este bien de cambio puede ser un producto que es industrializado, ya sea
Se adquiere la materia prima, se transforma ya sea por alguna adhesión de algún químico o transformación para algún proceso, y esto va a dar lugar a una mercadería. Mercadería para la venta o producto terminado. Esto es igual a lo que es un bien de cambio. Entonces, en la planilla de costos se van a incluir los conceptos de cada uno de estos costos que hubiera acarreado la producción de este bien de cambio que es, en su caso, si es un bien industrializado. Por ejemplo, vamos a tener la operatoria así. Materia prima, el gasto de la materia prima, más el gasto de la mano de obra, más los gastos de fabricación. Los dos primeros, el de materia prima y mano de obra, van a constituir gastos directos que debe afrontar la empresa. Y luego los gastos de fabricación van a ser costos indirectos, que no pueden ser evaluados e identificados con exactitud a la hora de la producción del bien. También vamos a tener bienes de cambio fungible, que son los que se consumen o terminan, por decirle, en su primer uso. Por ejemplo, las carnes, las verduras, etc. Ahora vamos a otro tema que es el de bienes de uso. ¿Qué son los bienes de uso? Los bienes de uso van a ser todos aquellos artefactos con los que van a contar la empresa para la elaboración o producción determinada que cuenta la empresa. Por ejemplo, la utilización de un tractor. Veamos qué nos dice la resolución técnica número 9. En su punto A5 nos dice que define a este rubro como aquellos bienes tangibles, es decir, que ocupan un espacio, se pueden tocar, se pueden ver, y son utilizados en la actividad principal del ente, es decir, en la actividad que viene desarrollando esta empresa. Por ejemplo, no sé si elabora mesas, como decía, con la materia prima, la madera y ciertos artefactos, va a elaborar esta mesa. Y no a la venta habitual, incluyendo lo que están en construcción, tránsito, montaje, anticipo a proveedores por compra de esos bienes. Es decir, los bienes que van a utilizar la empresa para desarrollar su actividad. A su vez, una condición esencial es que los bienes de uso se incorporen al patrimonio con la intención de que permanezcan por lo menos más de un año en él, tanto en lo que se expone en el estado de situación patrimonial o en el activo no corriente. Es decir, cuando compran un bien de uso, ejemplo el tractor, deben registrar en sus estados contables incorporando en el activo no corriente, es decir, ¿por qué? Porque se pretende que presente una utilidad, un beneficio a lo largo de más de un ejercicio económico. Ahora, la cuestión de tiempo es indispensable en los bienes de uso, ya vamos a ver por qué. Porque estos bienes son los únicos que van a ser susceptibles de amortización o depreciación. ¿Qué significa esto? Que se van a ir desgastando en el tiempo. Imagínense, un tractor en 2020 la empresa adquiere, a 2025 por decirle, va a sufrir un desgaste, ya sea de rueda, de motor, de cambio de aceite, cualquier cuestión que hace referido al buen funcionamiento del tractor. Por eso dice que sufren una depreciación, una amortización, es decir, un desgaste en el bien de uso propio que es para la utilización en la actividad de la empresa. Entonces, vamos a tener una clasificación de bienes de uso. ¿Cuál va a ser esa clasificación? Vamos a tener bienes no sujetos a depreciación ni agotamiento. ¿Qué significa esto? Se da en el caso de los terrenos en general. Un terreno, por lo general, no sufre una depreciación, es decir, no sufre un desgaste. Al menos que sea por razones de fuerza mayor en que se los deba amortizar por lo general, pero si vamos a un ejemplo en que sí se puede dar, esto le doy a modo de ejemplo nomás, en el caso de que sí, pero ustedes guíense por la clasificación que se encuentra dentro del material de estudio, que es esta. Se puede dar un caso en algún terreno donde se efectivice algún monocultivo, por ejemplo la soja. En el caso de la soja, ¿qué produce? Va a desmineralizar el terreno
y imagínense a los años, esa tierra va a quedar inservible. Pero esta es una cuestión, es la excepción a la regla, por decirlo. Volvemos a la clasificación. También podemos llegar a tener bienes de uso a depreciación. ¿Qué significa esto? Que entre los que podemos contar y citar a los edificios, maquinaria, equipo de computación, bienes muebles, rodados, etc. ¿Por qué vamos también a citar a los edificios? Porque imagínense que todo edificio va a conllevar un mantenimiento, por ejemplo, se pueden rasgar las paredes, en los techos, y eso debe llevar un mantenimiento para que exista en perfectas condiciones. También vamos a tener los bienes sujetos a agotamiento. ¿Qué significa esto? La pérdida del valor económico se va a manifestar por la disminución de la capacidad de generar o brindar bienes. Por ejemplo, las minas, los yacimientos petrolíferos, las canteras de los bosques. Por ejemplo, imagínense una superficie con una inmensa forestación, que a medida que voy talando los árboles, me va a producir un desgaste, un agotamiento de estos recursos que posee este terreno, o de una mina, si voy extrayendo las piedras preciosas que pueda llegar a contener, o el recurso minero, ya sea cobre, etcétera. Imagínense que va a producir un agotamiento y va a bajar el valor económico que pueda poseer este bien. Continuamos. Después, y bueno, acá tenemos un ejemplo de bienes de uso, según la actividad que se esté desarrollando. Por ejemplo, si es una actividad comercial, ¿qué bienes de uso podemos llegar a tener? Podemos tener equipo de computación, propiedades, muebles útiles, instalaciones, rodados, en el caso de los automóviles, para llevar y traer la mercadería, mostradores, percheros, exhibidores, máquinas registradoras, estanterías, todo lo que hace a la venta de un bien determinado que puede estar ejerciendo una actividad comercial en la empresa. También en el caso de actividades industriales, ¿qué bienes vamos a contar? Puede ser equipo de computación, las propiedades, los muebles útiles, las instalaciones, las camionetas, maquinarias, las herramientas, los tornos, los moldes, los envases. ¿Por qué? Para producir esta modificación, esta transformación dentro de un bien determinado. Y también lo que es bienes de uso para la actividad de servicio. ¿Qué pueden ser? Pueden ser equipos de computación, propiedades, muebles útiles, instalaciones, ambulancias, camas, equipos de rayos X, por ejemplo, si en el caso que sea un hospital, brinda servicios, elementos de un quirófano, tubo de oxígeno, endoscopios, etc. A su vez, esto va a componer el rubro de cuentas de la empresa. Este rubro también va a tener una influencia en la actividad principal de la empresa, por lo tanto, las actividades comercial, industrial y de servicios van a necesitar de elementos comunes en todos los casos o diferentes de ellos, ya que son los particulares. En el ejemplo de artefactos comunes entre cada actividad, vamos a tener equipos de computación, rodados, el mueble, el edificio, y según la actividad que se desprenda dentro de cada actividad, vamos a necesitar un bien de uso específico. Pero hay algunos que pueden repetirse y ser utilizados en cualquiera de estos tres, dentro de estas tres categorías. El rubro en este caso es un activo, un activo corriente, que va a representar según la actividad. Puede ser una actividad comercial, una actividad industrial o una actividad de servicio. Recuerden que el rubro representa a la actividad, en este caso actividad comercial, actividad industrial o actividad de servicio. Y dentro de cada una de esas actividades se van a adquirir determinados bienes, que pueden ser cualquiera de los que se encuentran insertos en esta clasificación: actividad comercial, equipo de computación, perchero, exhibidores, instalaciones; actividad industrial, todo lo que conlleve para la transformación de esa materia prima que se adquiere; y la actividad de servicio para justamente la prestación de ese servicio que se dice que se va a brindar. Continuamos. Y en cuanto al tratamiento contable de la determinación del costo de la incorporación de los bienes del uso del patrimonio de la empresa, ¿qué se va a mirar para sacar ese cálculo contable de los costos de los bienes de uso? Va a llevar una operación
bastante importante. En principio, va a ser, se tiene que registrar el precio de la factura del bien que se adquirió, del bien de uso que se adquirió. Volvemos al ejemplo del tractor. Se adquiere el tractor, se registran los estados contables, la factura por la compra del importe del valor del tractor, el flete que conllevó hasta la empresa, el seguro que viene acompañado del tractor, que debe también abonarse, los derechos de aduana, menos los impuestos recuperables, más los impuestos no recuperables, es decir, los impuestos provinciales por el valor que pueda llegar a sufrir, y el costo de adquisición, que es idéntico criterio adoptado con los bienes de cambio. Toda esta operatoria debe ser registrada en los estados contables. Precio según factura, flete, seguros. Esta operación traten de memorizar para que sea más fácil. Cualquier duda que se les llegue a presentar a la hora de la lectura, cuando retoman la lectura de este capítulo, dejé mi correo ahí, no tengo problema en ir contestando cualquier inconveniente o alguna duda que se les pueda llegar a presentar. Y antes de terminar, todo este valor se debe adicionar al costo de incorporación de interés. Aparte de esto, va a generar un interés, por ejemplo, si ese bien se adquirió por medio de un préstamo, este préstamo también va a ir generando interés por parte del banco y a favor de él, que también se debe ir computando dentro de esta operación, que es precio, son facturas, flete, seguro, y bueno, y eso va a determinar el costo, el tratamiento contable de la adquisición de los bienes de uso para ser presentados dentro del patrimonio de la empresa. Y bueno, y eso es todo. Y bueno, le agregó una frase ahí para darle fuerza y que ya se queda una semanita nomás y puedan seguir adelante. En relación al activo, usted es su mayor activo, ponga su tiempo, esfuerzo y dinero en la formación, preparación y fomento que es su mayor activo usted mismo. Bueno. Totalmente. Qué lindo mensaje, doctora. Así que nada, hay que seguir estudiando y seguramente van a ver el fruto de su esfuerzo en ese ingreso. Así que nos vemos esta tarde. Seguimos con las clases a las 18 horas. Gracias nuevamente, doctora, por su tiempo, por la explicación. Por ahí esta parte es un poquito más larga, pero como dijo la doctora, vuelvan a leer que ustedes van a poder. Así que nada, los dejamos por acá. Cualquier duda que a medida que vayan leyendo me dicen, bueno, no entiendo tal término, no tengo problema, me envían un correo y le contesto de forma sencilla para que ustedes puedan entender. Sí, Bueno, ahí se dejó también el correo, como dijo la doctora. Muchas gracias por su tiempo, doctora, y gracias a los chicos que estuvieron presentes. Gracias a ustedes también por siempre estar ayudando a los estudiantes. Por ahí no hay nadie que tenga alguna consulta con respecto a algo. Si quieren dejar en el chat. Bueno, cualquier cosa escriban en el grupo de WhatsApp. Así que nos vemos, chicos, que tengan un excelente día de estudio. Martes que viene a las 9, chicos, recuerden. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.